Comencemos pues. El día de hoy vamos a hablar sobre la parte de los capacitores. ¿Qué es un capacitor? Un poco en cuanto al recordatorio del trabajo con capacitores en cuanto a serie paralelo. Esta presentación que les estoy mostrando ya se las dejé en la plataforma. Esta presentación está hecha por la editorial Magro Hill. Si ustedes ven, ahí están los nombres. Entonces lo menciono por todo el aspecto de derechos de autor, ¿verdad? Un capacitor en este caso, pues podemos considerarlo como un dispositivo capaz de almacenar, en este caso, energía a través de lo que llamamos nosotros campo eléctrico. En este caso, pues como ustedes sabrán, y se los mencioné en una clase anterior, hay diferentes tipos de capacitores. Hay cerámicos y hay electrolíticos. Los cerámicos como tal no tienen una polaridad, puede conectarse con cualquiera de las dos patitas que tienen, en este caso, o cualquiera de los extremos. Mientras que el capacitor electrolítico, este sí tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, un capacitor podemos considerarlo como un componente tipo pasivo, ¿verdad? Ya que este no tiene capacidad específicamente o la capacidad de amplificar o cortar el flujo eléctrico, sino que lo que va a hacer es que va a funcionar como una especie de batería. Se va a cargar y luego suelta la carga que tiene en función del elemento con el que esté relacionado. Al capacitor pues también se le llama condensador, y en su momento pues les voy a explicar un poquito acerca de la simbología, porque lo podemos encontrar en este caso tanto de forma, como les decía, un símbolo para representar los capacitores, en este caso dieléctricos y los cerámicos. Normalmente los capacitores pues también se utilizan en la electrónica como filtros de corriente continua, ¿verdad? Ya que estos van a evitar de cierta manera o van a eliminar de alguna forma los picos o los cambios bruscos en cuanto a las señales eléctricas dentro de los aparatos electrónicos. Normalmente pues un capacitor, si queremos verlo de esta manera, aquí están algunos símbolos específicos que les decía. Van a contener dos placas metálicas, ¿verdad? Que estas placas prácticamente se van a encargar de almacenar las cargas eléctricas. Un dieléctrico o aislante. De hecho, todo capacitor internamente tiene un dieléctrico. Entonces van a estar las dos placas, y dentro o alrededor de esas placas va a estar el dieléctrico o aislante. Más adelantito vamos a ver ejemplos aplicados, donde vamos a ver que el dieléctrico pues juega un papel importante a la hora de estar realizando los cálculos de capacitancia propiamente. Y aparte está la carcasa de plástico, que es la que va a recubrir en este caso todo el capacitor como tal. Hoy vamos a estar trabajando, como les decía, todo lo referente al trabajo con circuitos serie paralelo de la capacitancia. Yo les subí un poquito más de información teórica respecto a capacitancia y a capacitores, y eso ya les dejé en la plataforma los enlaces respectivos para que ustedes puedan ir complementando. Veamos entonces. Así como la ley de Ohm, la parte de los capacitores en serie o en paralelo pues tienen su propia forma de trabajo, y es muy parecida a la de la ley de Ohm. En este caso pues yo voy a tener varios capacitores conectados uno a continuación de otro, y a eso pues le voy a llamar yo lo que son circuitos en serie, ¿verdad? Entonces prácticamente, así como en la ley de Ohm tenemos resistencias en serie y en paralelo, también podemos tener nosotros capacitores en serie y paralelo.
Lo que sí es que a la hora de realizar las operaciones respectivas, por ejemplo, con los capacitores en serie no venimos y sumamos como lo hacemos con la ley de Ohm, sino que vamos a trabajar la operación opuesta a esta, es decir, vamos a trabajar como que si lo estuviéramos en paralelo. Y eso pues se los voy a ir explicando en un momento. Entonces, si ustedes pueden observar ahí, pues tenemos prácticamente una batería y 3 capacitores en serie. Hay un lado positivo, un lado negativo, ¿verdad? Entonces, prácticamente el funcionamiento de estos es que la idea como tal es que el lado positivo vaya trayendo los electrones, en este caso del negativo a positivo, y poco a poco pues se va a ir cargando el capacitor por medio de campos eléctricos. Entonces ahora vamos a trabajar nosotros cómo encontrar la capacitancia equivalente y qué elementos se manejan dentro de este. Por ejemplo, en la ley de Ohm trabajamos la corriente, el voltaje y en este caso la resistencia. Aquí vamos a estar trabajando la capacitancia, la carga y el voltaje. Perdón, alguien levantó la mano. Sí, yo ingeniero, disculpe, César escribió en el grupo que no le aparece el link de la clase. Oh, permítanme un momento. Vamos a ver si les puedo compartir el invitado. Listo, compartan ese por favor en el grupo y así continuamos. Bueno, entonces como les decía, prácticamente cuando estamos trabajando con capacitores, ¿verdad? Vamos a estar trabajando nosotros con lo que es la carga, el valor de la capacitancia y el voltaje. Cuando estamos trabajando nosotros en serie, vamos a encontrar que la carga que se maneja en los diferentes capacitores se va a mantener, es como la corriente. Aquí la carga se mantiene, mientras que el voltaje se va a distribuir dentro de los diferentes capacitores que yo pueda tener ahí. Si ustedes observan aquí tenemos el voltaje sobre capacitores en serie. Entonces yo acá tengo mi batería, tengo el punto A y el punto B, pero lo que va a pasar es que el voltaje total va a ser el equivalente a la suma de los voltajes individuales. Es decir, yo tengo que venir y hacer el cálculo del voltaje en cada uno de los capacitores cuando estos estén en serie. Mientras que con la corriente, pues es lo contrario. La corriente se va, la carga se va a mantener, al igual que la corriente en la ley de Ohm, y ahí no hay problema porque podemos encontrar la corriente para esos, la carga, perdón, para esos 3, y ahí tenemos el valor de carga que estarán manejando cada uno de ellos. Ahora, vamos a encontrar también que a la hora de estar trabajando con los capacitores y me pidan que encuentre la capacitancia equivalente, nos vamos a topar con que si los capacitores están en serie, no es directamente la suma de cada uno de ellos, sino que es prácticamente la suma de los inversos, o en este caso es 1 partido C1 más 1 partido C2 y así sucesivamente. Prácticamente es como que si estuviéramos trabajando la fórmula del paralelo cuando estamos hablando de resistencias. Entonces aquí es al revés. Cuando estemos trabajando con la capacitancia en serie, aplicamos esta fórmula: 1 partido capacitor 1 más 1 partido capacitor 2 más 1 capacitor 3 y así sucesivamente, y después la sacamos el inverso y ahí vamos a obtener prácticamente el valor de la capacitancia equivalente cuando estamos trabajando con los capacitores en serie. La unidad de medida para la capacitancia es el faradio.
Entonces normalmente vamos a encontrar nosotros que los capacitores van a estar en microfaradios, picofaradios y así sucesivamente. Vamos a encontrar diferentes medidas enfocadas a la parte de los capacitores. Ahora veamos aquí un primer ejemplo. Dice, encuentre la capacitancia equivalente de los 3 capacitores conectados en serie con una batería de 24 voltios. Tengo aquí mis 3 capacitores, el 2, el 4 y el 6. Si se dan cuenta, están en microfaradios, ¿verdad? Y tengo el voltaje. Cuando están en serie, para encontrar la capacitancia equivalente, pues voy a tener en este caso que realizar la suma de los inversos. Si lo queremos ver así, 1 partido 2 más 1 partido 4 más 1 partido 6. Y todas estas unidades están en microfaradios. Algo que deben tomar en cuenta es que hay diferentes unidades de medida: faradios, como les decía, microfaradios, están los nanofaradios, picofaradios. Entonces tendríamos que hacer una conversión también dependiendo de la unidad de medida con la que se esté trabajando. Entonces aquí me daría como capacitancia equivalente 1 partido 0.917. Sacamos el inverso y me da 1.09 microfaradios la capacitancia equivalente. Voy a compartirles otra pantalla para que vayamos haciendo las pruebas o las prácticas en este caso. Entonces prácticamente acá imaginen que tenemos esto. Algo importante que sí voy a explicarles antes de lo siguiente. Por ejemplo, ustedes vieron esta simbología hace un momento. Está esto así, ¿verdad? Entonces va a haber un positivo, un negativo. Esto es la simbología utilizada normalmente para los capacitores electrolíticos o aquellos que tienen polaridad. Mientras que los capacitores cerámicos utilizan esta simbología, ¿verdad? Si se dan cuenta, solo usan este símbolo y no tiene una polaridad específica. Por lo tanto, yo entiendo que esta es la simbología para aquellos capacitores cerámicos o aquellos que no tengan una polaridad definida. Bueno, regresando un poquito al cálculo de los capacitores en serie. Si yo tengo mi voltaje definido de esta manera, aquí tengo mi voltaje, y yo puedo tener aquí un capacitor, 2 capacitores, por poner un ejemplo. Entonces aquí tengo 9 voltios y aquí tengo capacitor 1, capacitor 2. Podrían estar los dos en microfaradios, ¿verdad? Pongamos un ejemplo sencillo. Aquí vamos a colocar un 3 y un 4. Esto, su unidad de medida es microfaradios. Bueno, cuando yo tengo 2 capacitores en serie, puedo aplicar la misma fórmula que se aplica como que estuviera trabajando en paralelo a la hora de utilizar la ley de Ohm. Entonces, mi capacitancia equivalente aquí va a ser igual a 4 por 3 partido 3 más 4, o 3 por 4 partido 3 más 4. Es la misma fórmula. Es decir, mi capacitancia equivalente va a ser igual al capacitor 1 por el capacitor 2 partido capacitor 1 más capacitor 2. Y ahí tendríamos la fórmula. Si yo hago esta operación, aquí prácticamente voy a tener 12 partido 7, ¿verdad? Y eso pues me va a dar el valor de la capacitancia equivalente, que sería de 1.74 microfaradios. Y tendríamos la respuesta para ese ejercicio. Si yo tengo más de 2 capacitores en serie, pues entonces ya aplico la fórmula de los inversos, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener
un capacitor, dos capacitores y tres capacitores. Aquí podríamos tener 9 voltios, ¿verdad? Aquí mi capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Puedo tener yo aquí los valores de 6, 8 y 2, se me ocurre, todos en microfaradios. Bueno, ¿qué pasa ahí? Pues ahí lo que tengo que hacer es, para encontrar mi capacitancia equivalente, debe ser igual a la suma de 1 más capacitor 1 más 1 partido capacitor 2 más 1 partido el capacitor 3, y a todo esto pues debo encontrarle el inverso, y ahí obtengo la respuesta de la capacitancia equivalente. Entonces mi capacitancia equivalente para este caso en particular va a ser 1 partido 6 más 1 partido 8 más 1 partido 2, y a todo esto pues encontramos el inverso, o sacamos el inverso, y nos da el valor que nosotros necesitamos. Bueno, entonces sería un sexto más un octavo más un medio, ¿verdad? Sacamos el inverso de eso y nos daría un total de 1.26 microfaradios. Algo que debemos tomar en consideración, y es como una ley aquí a la hora de estar trabajando en serie, el resultado final de la capacitancia equivalente va a ser menor prácticamente al valor más pequeño en capacitancia que tengamos o en capacitores. Si se dan cuenta, el 1.26 que yo estoy mostrando aquí, muy grande ese punto, el 1.26 que estoy mostrando yo ahí, pues es prácticamente, a ver si sale bien el puntito ahí, prácticamente es menor al 2. 1.26 es menor a 2 microfaradios. Entonces se cumple esa regla. Bueno, ahora acá veamos. Aparte de la capacitancia equivalente, pues yo puedo encontrar mi carga total. La carga total en este caso va a ser equivalente, ¿verdad?, a la capacitancia por el voltaje. Esto es igual, si yo ya tengo mi capacitancia que es de 1.26, eso lo debo multiplicar prácticamente por el voltaje que me están dando, que es de 9 voltios. Entonces ahí sería el 1.26 por 9 y tendría un total de 11.34. En este caso, como estamos hablando de microfaradios, esto sería microcoulombs, ¿sí? Recuerden que la carga está en función de los coulombs. Entonces, si yo estoy trabajando con microfaradios, pues mi valor resultante va a estar en microcoulombs. Si estuviera trabajando con faradios, pues entonces estaría en este caso teniendo coulombs como respuesta. Normalmente van ustedes a encontrar los valores de los capacitores en microfaradios, ya que la unidad del Faraday como tal es bastante elevada, es bastante alta, entonces se trabaja con cantidades en este caso ya con una exponenciación bastante alta. Entonces eso deben recordarlo ustedes. Entonces aquí otra cuestión que deben recordar es lo siguiente: cuando están trabajando con los capacitores en serie, la carga se va a mantener, es decir, la carga, aquí vamos a considerarlo como capacitores en este caso ideales, donde no hay mayor problema con la parte de los dieléctricos y todo esto. Estamos descartando esos valores específicamente. Entonces lo que está pasando ahí es que vamos a suponer que todas las cargas ahí pues son las mismas cuando están en serie, y lo que va a variar son los voltajes. Es decir, yo necesitaría encontrar prácticamente un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3
en función de los valores de los capacitores. Vamos a ocultar esto un ratito. Entonces prácticamente yo debería encontrar el voltaje 1, el voltaje 2 y el voltaje 3. Si ustedes observan ahí, mi capacitancia prácticamente, o mi fórmula de carga es capacitancia por voltaje. Si yo despejo la fórmula y para obtener el voltaje, entonces prácticamente sería carga partido capacitancia, ¿verdad? Entonces aquí mi fórmula sería la carga Q partido capacitancia. Y ya vimos que la carga total es de 1.26, ¿verdad? 1.26 ahí. Y mis capacitancias son 6, 8 y 2. Por lo tanto, aquí tendríamos 1.26. Estos son microcoulomb partido 6 microfaradios del primer capacitor. El segundo sería 1.26 dividido 8. Voy a colocar solo las cantidades ahorita. Y acá 1.26 partido 2. Estos serían mis valores para encontrar los voltajes. La suma de los voltajes individuales pues debería coincidir con el voltaje total. Si yo divido 1.26 entre 6, esto me devuelve 0.21. Aquí tenemos el primero. Estos son voltios. 1.26 entre 8, eso me da 0.15. Y veamos el otro. Solo déjenme revisar acá. Vamos a ver cuánto. Perdón, aquí estoy usando un dato equivocado. Es 11.34 la carga. Van a disculpar, voy a hacer esa modificación. Estaba viendo el resultado de la capacitancia total. Es 11.34 el valor que necesitamos ahí, ¿verdad? Entonces acá vamos a hacer ese cambio, si no, no me va a cuadrar en ningún momento los valores. $11.34. Aquí era dividido 8. Y 11.34 dividido 2. Ahí estamos, hoy sí. Aquí me da 1.89. Hoy sí ya está reflejando valores más reales. El otro sería 11.34 dividido 8. Va a darnos 1.42 ya aproximado. Y el otro me da 5.67. Si yo sumo esto, me da aproximadamente 8.98, que es casi el total del voltaje original. Recuérdense que ahí pueden haber variaciones, puedo pasarme un poquito, puedo tener un poco menos del valor total, todo dependerá de la aproximación que nosotros vayamos haciendo. Entonces, si se dan cuenta ahí calculamos los voltajes individuales de ese circuito con los capacitores en serie, y pues al final la suma de esos voltajes individuales pues coinciden con el total, ¿verdad? Entonces mi voltaje total, si lo queremos ver expresado como fórmula, va a ser igual a la suma de los voltajes individuales. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3. Y esto me da 8.98, que es un equivalente a los 9 voltios originales que me están dando en el circuito anterior. Vamos a ocultar esto y mostrar el otro. Si se dan cuenta, ahí está, me están dando 9 voltios como voltaje original, y es lo que dio la suma de los voltajes individuales. Como les digo, puede ir variando. En este caso
ya sea o sale un poquito más o un poquito menos, pero todo dependerá de las aproximaciones que nosotros hagamos con los diferentes valores que vayan saliendo como resultantes. Entonces, aquí como un recordatorio, cuando estemos trabajando con los capacitores en serie, la carga se mantiene, mientras que el voltaje sí se distribuye entre cada uno de los capacitores. Ahora veamos algo más. Vamos a ir viendo otros elementos. Aquí está las respuestas de un ejemplo que está aquí. Aquí están solicitando que se encuentre prácticamente siempre la comparación que les decía, que la capacitancia equivalente pues va a ser menor al valor del capacitor con menor capacidad, en este caso que es el 2 para este circuito, y igual yo coloqué un 2 y coincide con que da un valor menor. Aquí me están pidiendo la carga total en este ejercicio. Si ustedes se dan cuenta, teniendo la capacitancia equivalente, solo la multiplicamos por el voltaje, que es 24 para este ejemplo, y me da 26.2 microcoulombs. La carga para este circuito se va a mantener y lo que va a cambiar es prácticamente el voltaje. La suma de los voltajes individuales nos va a dar el voltaje total aplicado a ese circuito, que es lo que acabamos de hacer ahorita con otro ejemplo en particular. Bueno, veamos qué pasa con bueno, aquí me dan la fórmula corta cuando tengo dos capacitores en serie, que se las expliqué también hace un momento. Multiplico el valor de los dos capacitores dividido la suma de esos capacitores. Ahora aquí, ¿qué pasa con los circuitos en paralelo? Los circuitos en paralelo pues funcionan también con la fórmula opuesta a la de la ley de Ohm. Cuando los capacitores están en paralelo, pues lo que se hace es que simplemente venimos y sumamos prácticamente los valores de cada uno de los capacitores. El voltaje se mantiene, es decir, el voltaje va a ser el mismo en esos capacitores, y lo que sí va a cambiar es la carga. Entonces, la carga sí va a ser distinta en esos capacitores cuando estos estén en paralelo. Eso es algo importante que ustedes deben recordar. Aquí está la fórmula. Capacitancia es igual a la carga partido voltaje, y la carga es igual a capacitancia por voltaje. La capacitancia equivalente en paralelo no es más que la suma de cada uno de los valores de las capacitancias individuales, y ahí obtengo la capacitancia equivalente. Entonces podemos nosotros venir y encontrar la capacitancia equivalente, por ejemplo, para este ejercicio. Solo que aquí vean qué pasa en paralelo. Nótese, dice que la capacitancia equivalente para capacitores en paralelos siempre va a ser mayor que la más grande en el circuito. Es decir, cuando están en serie, pues resulta que la capacitancia equivalente va a ser menor al valor del capacitor, en este caso más pequeño, que tengamos conectado en serie. Mientras que en paralelo, el valor que nos dé va a ser mayor, en este caso, a aquel capacitor con mayor capacidad que esté en el circuito. Entonces, si usamos este ejemplo de referencia, vamos a ir haciendo los cálculos. O podemos cambiar al otro circuito que teníamos ahí para poder ir viendo también los valores que pueden ir resultando. Ahí no habría problema. Pero hagámoslo de todos modos. Vamos a ir haciendo los cálculos para que ustedes vayan viendo cómo funciona esto. Permítanme un segundo. Ahí estamos. Vamos a crear una capa nueva para poder trabajar con esto.
Vamos a colocar aquí el ejercicio. Entonces me están dando prácticamente un voltaje de 24 y voy a tener aquí mis capacitores: capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Estos están en paralelo. Aquí me dan un voltaje de 24 voltios. Tengo un capacitor 1 de 2 microfaradios. Tengo un capacitor 2 de 4 microfaradios. Lo vamos a colocar así más ordenado. Y un capacitor 3 de 6 microfaradios. Muy bien, ahí ya tengo los valores: capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Listo. Entonces ahora vamos a trabajar los cálculos ahí. Ya sabemos que en este caso, encontrar la capacitancia equivalente para lo que son los capacitores en paralelo, pues es bien práctico. La capacitancia equivalente pues no va a ser más que la suma de esos capacitores: capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sumar los valores. Capacitor en la capacitancia equivalente pues va a ser igual al 2 más 4 más 6. Esto me daría un total de 12 microfaradios. Y ahí tendría mi respuesta. Y si se dan cuenta, ese 12 microfaradios se cumple con que es mayor, ¿verdad? El 12 microfaradios es mayor al valor más alto de los capacitores que tenemos en el circuito, que es el de 6 microfaradios. Se cumple. Mientras que en serie el valor resultante va a ser menor al capacitor de menor capacidad, aquí va a ser al revés. La capacitancia equivalente va a ser mayor al valor del capacitor más grande que tengamos en el circuito. Ahora, como les había dicho, prácticamente aquí el voltaje va a ser el mismo, ¿verdad? El voltaje se mantiene cuando están en paralelo, y lo que va a cambiar en este caso es la carga. Prácticamente yo tengo que encontrar la carga 1, la carga 2 y la carga 3. Debo encontrar esos para obtener el equivalente de la carga total. Podemos encontrar, de hecho, la carga total. Podemos encontrarla. Si ya tenemos la capacitancia equivalente, pues mi carga total de este circuito va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Entonces mi capacitancia es de 12, esto multiplicado por el voltaje que me están dando, que es de 24, y ahí ya obtengo la carga total. Esto me da 288 microcoulombs, y ahí yo ya tengo mi carga total. Como los capacitores están en paralelo, debo encontrar las cargas individuales de cada uno de los capacitores, y del total pues debe coincidir con la carga total. Vamos a hacer el ejercicio. Por ejemplo, solo vamos a recordar algunos valores. Mi carga total, vamos a usar otro color aquí para irlos diferenciando. Mi carga total es de 244 microcoulombs. Ahí estamos. 244 microcoulombs. Bueno, ahora vamos a encontrar las cargas individuales. La carga 1, la carga 2 y la carga 3. Prácticamente, como el voltaje se mantiene, yo sé que cada uno de estos va a utilizar los 24 voltios. Entonces lo que debo a 288, ¿sabes? Ah, sí, perdón. Es que estoy viendo aquí la miniatura, entonces no vi bien el valor. Gracias. Vamos a ver aquí.
288. Muy bien. Ahí estamos. Rectificar aquí. Es cierto, 288. No me había percatado de ellos. Gracias. Ahí estamos. Gracias, Francisco. Ahora, como tenemos ahí 288 como carga total, ahora necesito encontrar las individuales. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente la carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje se mantiene. Lo debo multiplicar por cada una de las capacitancias, en este caso que tengo, por 2, por 4 y por 6. Y ahí voy obteniendo las cargas individuales. Entonces el primero serían 48, ¿verdad? Si lo multiplicamos, el 24 por 4 me da 96. Y el 24 por 6 prácticamente me da 144. Si sumo esto, me da 288. Todos estos son unidades que están en microcoulombs. Ahí se recuerdan. Entonces ahí ya tengo las cargas individuales para ese circuito paralelo con capacitores. Prácticamente eso es lo que tenemos que hacer. Entonces cuando ya estemos trabajando con circuitos mixtos, ¿verdad? Que mezclen o involucren serie paralelo, pues por lo menos ya tenemos nosotros las reglas generales con las que podemos trabajar. Veamos acá, terminemos la presentación. Si se dan cuenta, pues aquí me muestra la capacitancia equivalente de 12 microfaradios, es lo que nos dio el ejercicio. Nuestra carga total de 288 microcoulombs también nos dio ese resultado. Nos dio las cargas individuales, que es 48, 96, 144. Nos dio el resultado igual, ¿verdad? Y pues ahora me están dando acá un ejercicio donde nosotros aplicamos ahí tanto la parte de serie como paralelo. Vamos a resolverlo para que ustedes vayan viendo cómo se aplica esto. Regresando acá, pues vamos a crear el nuevo ejercicio. Veamos. Vamos a crear aquí el circuito para la capacitancia. Aquí va a estar mi voltaje. Vamos a tener un capacitor aquí. Y aquí voy a tener dos capacitores. Ahí está. Mi voltaje va a ser equivalente a 24 voltios. Voy a tener un capacitor 1 acá de 4 microfaradios. Voy a tener otro capacitor de 3 microfaradios y otro de 6 microfaradios. Bueno, ahí está. Ahí ya tenemos nuestro circuito de capacitores. Ahora, pues lo que primero que tenemos que hacer ahí es encontrar nuestra capacitancia equivalente. Vamos a encontrar la capacitancia equivalente. Por ejemplo, lo primero que vemos ahí u observamos es que, por ejemplo, estos dos de acá están en serie, ¿verdad? Como están en serie, eso por ahí debo empezar a reducir todo el circuito como tal. Entonces vamos a colocar capacitancia equivalente 1. Esto va a ser igual prácticamente al producto de esos dos dividido la suma de esos dos. 6 por 3 partido 6 más 3. Aquí aplicamos la fórmula resumida, ¿verdad? Entonces ahí sería 18 dividido 9. Y esto nos da 2 microfaradios. Ahí está.
2 microfaradios es la capacitancia equivalente 1 para esa parte en particular, ¿sí? Si yo reduzco el circuito, prácticamente me va a quedar de esta manera. Ahora me va a quedar aquí un capacitor, otro capacitor. De esta manera lo podemos observar. Aquí tengo el capacitor de 4 microfaradios y aquí me va a quedar uno de 2 microfaradios prácticamente. Bueno, ahora pues ya puedo venir y encontrar prácticamente la capacitancia equivalente total. Y si ustedes observan, estos dos de acá están en paralelo. Este capacitor está en paralelo con este. Entonces, cuando están en paralelo, pues simplemente los sumamos, ¿verdad? Entonces sería 4 más 2. Y esto es un equivalente a 6 microfaradios. Y ahí ya tenemos la capacitancia equivalente. Para encontrar la carga total, pues mi carga total en este caso va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Como ya tenemos la capacitancia total, sería 6 multiplicado por el voltaje, que son 24. Esto me va a dar el equivalente de la carga total, que es de 144 prácticamente microcoulombs. Y ahí tengo tanto la capacitancia equivalente como la carga total. Ahora empiezo a analizar el circuito, porque necesito yo ir encontrando los valores de cada uno, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ocultar un rato esto y vamos a crear una capa nueva aquí. Entonces, si ustedes observan, esto de acá está prácticamente en serie, pero está el otro, está el circuito anterior, que es este, y me interesa también encontrar de este circuito resumido que está aquí, de este, me interesa encontrar, si ustedes ven, tenemos los dos en paralelo, el voltaje es el mismo, pero necesito encontrar la carga de cada uno de ellos. Vamos a encontrar esas cargas. Necesito encontrar la carga Q1 y Q2, y esto me va a servir para poder ir trabajando más adelante. Entonces, aquí tendríamos para este la carga Q1 y para este la carga Q2. Ahí tendríamos los valores. Bueno, entonces, como ya sabemos que la carga es capacitancia por voltaje y aquí el voltaje se mantiene, entonces yo ya sé que este circuito tiene un voltaje de 24 por, y lo voy a multiplicar en este caso por el valor de la capacitancia individual. 24, por ejemplo, por 4 me va a dar el resultado de la primera, y 24 por 2 el resultado de la segunda, del segundo capacitor en cuanto a carga. 24 por 4 me da 96, aquí serían 96 microcoulombs, y aquí me va a dar 48 microcoulombs. Si se dan cuenta, ya tengo las cargas individuales. La suma de esas dos da 144. Bueno, teniendo los valores de esas cargas individuales, ahora sí ya puedo venir y utilizar el circuito principal para empezar a encontrar en este caso voltajes y lo que me falte. ¿Qué manda Kevin? Inge, disculpe, solo quería informarle que voy a tener que retirarme porque me toca entrar a turno de trabajo. Bueno. Entonces se me va a dificultar un poco seguir con la conexión de internet. Bueno, está bien, yo estoy grabando la clase, no tenga pena. No se preocupe. Después Okay, la ve. Gracias. Bueno, entonces acá, ya teniendo prácticamente las dos cargas individuales, voy a venir y voy a encontrar en este caso lo que me hace falta, ¿verdad? Vamos a ocultar esto. Aquí, por ejemplo, tengo las dos cargas, pues podemos dejar eso ahí. Vamos a borrar nada más esto que está aquí.
Bueno, veamos. Entonces ahora vamos a analizar el circuito principal. Resulta que estos dos de aquí están en serie. Y cuando los capacitores están en serie, la carga se mantiene, ¿verdad? Y el voltaje cambia. Por lo tanto, ya sabemos que la carga para este es de 96 microcoulombs y la carga de estos dos es de 48 microcoulombs. Bueno, ahora sí puedo ocultar esto. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues como estos dos están en serie, los que están circulados, necesito encontrar los voltajes. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahí? Necesito encontrar voltaje 1 y voltaje 2. Y la fórmula para el voltaje, en este caso, aplicando capacitores o capacitancia y carga, va a ser equivalente a la carga partido la capacitancia. Entonces acá, como ya tenemos la carga y sabemos que no cambia en estos dos que están en serie, pues entonces tengo que colocar 48 dividido, en este caso, el valor del capacitor, que es de 3. Y el otro va a ser 48 dividido 6, que es el valor del otro capacitor. 48 dividido 3 prácticamente me va a devolver 16 voltios. Y 48 dividido 6 me va a devolver 8 voltios. Si ustedes suman esto, da 24 voltios. Y entonces se cumple con que la suma de los voltajes individuales va a ser igual al total. Ahí tendría yo mis 24 voltios, perdón. Ahora, este que queda está directamente relacionado al voltaje y es como que estuviera en paralelo acá, ¿sí? Entonces lo que va a pasar es que si yo encuentro el voltaje de este, pues prácticamente va a ser equivalente a 24 voltios de una vez. 96 dividido, en este caso 4, va a darnos 24 voltios. Y ahí coincide y nos va a cuadrar cada uno de los resultados. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente pues podemos ir haciendo una tablita final con todos esos valores. Vamos a ocultar un ratito esto. Vamos a usar otro color ahí. Entonces, por ejemplo, puedo tener una tabla. Capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Vamos a ver si logramos hacer una tablita ahí para ir haciendo el resumen de todos los resultados que necesitamos. Bueno, necesitamos prácticamente la corriente y el voltaje. Podríamos incluir el valor del capacitor también. Vamos a dejar uno aquí pequeño y así, de esta manera. Entonces veamos pues el valor de ese capacitor. El capacitor 1, si este lo consideramos como 1, va a ser de 4 microfaradios, ¿verdad? El capacitor 2 vamos a colocarlo como el de 3 y el otro como el de 6. Ahí tenemos los valores de los capacitores. Las cargas, por ejemplo, obtenidas, si ustedes observan ahí, la carga en este caso para el de 4 microfaradios nos dio 96 prácticamente microcoulombs. La carga para el capacitor número 2, que es de 3, ese nos dio aproximadamente de 48 microcoulombs, y lo mismo para el otro, 48 microcoulombs. Ahí ya tenemos las cargas y los voltajes. En este caso
el voltaje para el capacitor 1, si ustedes observaron, pues nos dio 24 voltios. El voltaje para el capacitor 2 fue de 16 voltios y el voltaje para el capacitor 3 fue de 8 voltios. Entonces ahí tendríamos prácticamente todos los valores que necesitamos para, como un resumen final, ¿verdad? Esta tablita pues ya nos puede ayudar a resumir todos los valores en función de los cálculos que fuimos realizando. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Ok. Bueno, sigamos acá entonces. Esto fue un ejemplo de ya una combinación serie paralelo de capacitores. Vamos a hacer un ejercicio en resistencias también. Voy a usar el mismo esquema, solo que con resistencias, y después ya se quedan ustedes trabajando el ejercicio que está en plataforma. Veamos pues. Vamos a limpiar esto. Vamos a dejar este mismo esquema, solo que vamos a borrar esto. Vamos a usar los mismos valores. Aquí van a ser 4 kilo ohms. Aquí es 3 kilo ohms y 6 kilo ohms. Ahí está. Y un voltaje 24. Lo vamos a dejar así. Bueno, pues primer paso acá. Tenemos que encontrar la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, pues igual tengo que ir viendo en este caso con qué elementos empezar a trabajar y ir reduciendo. Podemos empezar con estos dos de acá. Vamos a empezar con estos dos. Y vamos a encontrar ahí nuestra resistencia equivalente 1. Cuando están en serie, se suman los valores de las resistencias. Prácticamente es 3 más 6. Y esto me va a dar un valor de 9 kilo ohms. Y ahí tengo mi primer valor. Si reduzco esto, vamos a agregar un apartado aquí, resulta que me va a quedar de esta manera. Bueno, solo que voy a cambiar ahí el esquema del circuito porque esto está como que si fuera con capacitores, ¿va? Tengo que cambiar ese esquema. Aquí tendría yo mi voltaje de 24, mi resistencia de 4 kilo ohms. Le voy a dejar 4K para no complicarme tanto con el símbolo. 4K. Y aquí me va a quedar el de 9K. Ahí estamos. Ahora, como ya tengo esto reducido a prácticamente dos resistencias y estas están en paralelo, pues para encontrar mi resistencia equivalente total, pues va a ser igual prácticamente al producto de 4 por 9 dividido 4 más 9. Si yo realizo esa operación, me va a dar 36 treceavos, y esto es equivalente a 2.77 kilo ohms. Ahí ya tendríamos la resistencia equivalente. ¿Qué puedo encontrar acá? Si yo tengo la resistencia equivalente, yo puedo encontrar mi corriente total. Entonces la corriente total de este circuito va a ser igual al voltaje partido la resistencia total.
Entonces aquí mi voltaje es de 24 dividido mi resistencia total, que es de 2.77, prácticamente 2.77 kiloohms. Si yo divido esto me va a dar un total de 8.66 miliamperios, y ahí ya tengo mi corriente total, ¿verdad? Entonces, teniendo mi corriente total, pues ya puedo ir analizando cada uno de los elementos, en este caso el circuito, para encontrar sus valores individuales. Fíjense bien, pues al igual como lo hice con la carga, aquí puedo hacer lo mismo con este. Por ejemplo, en este caso en particular, pues puedo venir yo y encontrar acá la corriente individual de cada una de esas resistencias. ¿Por qué? Porque resulta que esas resistencias ahí están en paralelo, el voltaje se mantiene, pero la corriente cambia. Entonces, la suma de las corrientes debe ser equivalente a la corriente total. Entonces vamos a colocar aquí una corriente 1 y una corriente 2. Entonces, la primera corriente tendría que ser al voltaje, que es de 24, dividido la resistencia que está ahí, que es de 4. Y la otra tendría que ser 24 dividido la resistencia 2 que tenemos ahí, que va a ser de 9. Y con eso voy a obtener yo los valores de las corrientes que pasan por esas resistencias. Entonces mi corriente 1, 24 dividido 4, va a ser equivalente a 6 miliamperios. Y la otra, 24 dividido 9, va a ser equivalente a 2.66 o 67 aproximado miliamperios. Si se dan cuenta, la suma de estos dos, 6 más 2, da 8.66 miliamperios. Coincide con la corriente total. Y ahí ya tengo los valores de las corrientes. Bueno, teniendo los valores de las corrientes, pues ya puedo ir y trabajar con el circuito principal. Entonces vamos a ocultar esto. Vamos a crear una nueva capa. Solo vamos a hacer una modificación aquí a nuestro circuito, porque se quedó como que si fueran capacitores. Entonces aquí vamos a poner el símbolo de la resistencia 1. So que aquí está. Vamos a más o menos hacer una media de resistencia aquí, otra aquí, y ahí tengo mis dos resistencias. Ahí estamos. Muy bien. Teniendo esto, pues ahora ya puedo venir y trabajar. Si ustedes observan ahí, pues resulta que estas dos de acá, que acabo de encerrar en círculo, están en serie. Y cuando están en serie, la corriente se mantiene y lo que va a cambiar es el voltaje. Entonces, si se recordarán ustedes, tuvimos que encontrar la corriente de cada uno, corriente 1, y aquí se está manejando una corriente 2. La corriente 1 me daba 6 miliamperios y la corriente 2 me daba 2.66 miliamperios. Bueno, para poder encontrar en este caso los voltajes individuales, entonces yo tengo que encontrar el voltaje 1 y el voltaje 2. Bueno, para encontrar esos valores, pues prácticamente es el voltaje va a ser equivalente a la corriente por la resistencia. Entonces aquí vamos a poner voltaje, la corriente por la resistencia. Ahí está.
Entonces acá pues debo multiplicar la corriente que se mantiene por, en este caso, la resistencia individual que tenemos ahí, por 3 la primera, y el otro sería 2.66 por 6. Y ahí tendríamos las dos operaciones. Si yo multiplico el 2.66 por 3, me da un equivalente a 7.98. Esto está en voltios, ahí se recuerdan. Solo vamos a hacer bien los números ahí, cuesta un poquito escribir. 98 voltios. Y el otro sería el 26.66 por 6. Da 15.96. Aquí como no aproximé, aquí debía haber sido 2.67. Pero si sumamos ese 15.96 más 7.98, me da 23.94. O sea, se acerca bastante o considerablemente al voltaje total. Entonces ahí ya tenemos los valores. Algo importante, si tratemos de aproximar y dejarlo en 2 decimales, ¿verdad? Eso es importante. Pero sí, como les digo, puede variar de acuerdo a las aproximaciones. Puede que se pase unas 2 unidades, por ejemplo, o puede que en este caso baje. O va a ser mínima la variación que puede existir. Entonces acá, si ustedes ven, pues coincide con casi coincide con el voltaje original. Entonces, teniendo eso, pues yo, por ejemplo, si quiero verificar el voltaje 3, el voltaje 3 tendría que ser, en este caso, la corriente que me dio de acá, que es de 6, esto multiplicado por 4, que es el valor de la resistencia, y esto me da 24 voltios. Entonces, ahí ya coincido con todos los valores. Si ustedes se dan cuenta, es el mismo procedimiento que lo de los capacitores. Lo único que varía es que, bueno, con resistencias voy a estar trabajando con corrientes, voltajes y resistencias. Con el otro voy a estar trabajando con carga, capacitores o capacitancia y voltaje. Lo que sí es que tienen que tener cuidado a la hora de hacer las operaciones en serie y paralelo. Recuerden con qué están trabajando. Están trabajando con la ley de Ohm en resistencias. Pues las que están en serie se suman y las que están en paralelo pues es una sumatoria de los inversos. Mientras que en la capacitancia es al revés. Cuando están en serie pues hacen la sumatoria de los inversos y cuando están en paralelo hacen la suma normal de los valores de los capacitores. Y entonces ahí ya tenemos los resultados. Y como lo hicimos, igual a como lo hicimos en el anterior, pues prácticamente podemos trabajar una tabla resumen, ¿verdad? Entonces yo puedo tener aquí, por ejemplo, vamos a ocupar el espacio, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ahora pues si tenemos un buen espacio, voy a ampliar acá. Y ahí vamos a ir colocando los valores. Por ejemplo, mi resistencia 1 es de 4 kilo ohms. Se ve algo oscuro. La resistencia 2 podemos considerar la de 3 kilo ohms. La resistencia 3 de 6 kilo ohms. Ahí están los valores de las resistencias. Ahora con las corrientes, por ejemplo, aquí vamos a poner las corrientes y aquí los voltajes. La corriente de la resistencia 1, si ustedes recordarán, me dio 6 miliamperios. Y la corriente de las otras dos es de 2.66 miliamperios. Y ahí ya tenemos las corrientes. El voltaje en este caso, pues para el primero, si ustedes se dieron cuenta, me dio los 24 voltios.
estos de acá pues si fueron variando. Vamos a revisar aquí los valores. Vamos a ocultar un ratito esto. El primero me dio 7.98 y el segundo 15.96, si ustedes pueden observar ahí. Entonces tengo 7.98 y 15.96. 7.98 me dio este y 15.96 el segundo. Y ahí tengo los valores, ahí tengo mi tabla resumen. Esta tabla resumen pues me ayuda bastante a tener bastante ordenados los diferentes resultados que pueda ir obteniendo. Y de esa manera, si se dan cuenta ustedes, pues podemos trabajar con los circuitos mixtos, tanto para capacitores como aplicado a resistencias con la ley de Ohm. Y ahí vimos pues las diferentes operaciones y las diferentes variaciones que se pueden dar con cada uno de ellos, ¿verdad? Si ustedes ven, pues no es nada complicado, pero sí hay que practicarlo un poquito para no confundirnos, ¿verdad? Porque en algún momento pues podemos tener algún tipo de confusión, principalmente con lo de series paralelo entre ambos, ¿verdad? Entonces con eso hay que tener cuidado. Y como pueden ver, pues ahí tenemos varios ejemplos que les pueden ayudar a ustedes con todo esto.